¡Bum! Mondo Cane, episodio número 47, el podcast de Facundo Batocchio, donde hablamos de un poco de todo. Hoy vamos a tocar los temas de la literatura y de cómo somos una sociedad bastante inadvertida a las advertencias de las grandes mentes de la literatura de ficción. Como el inclusive leer no nos protege contra la estupidez. La historia se repite porque nadie está escuchando y nadie escuchó la primera vez. Y sin embargo no es solo la historia y los libros de no ficción que la documentan la que debería servir como advertencia para toda la humanidad acerca de dónde nos estamos dirigiendo. Hay bastante que se puede aprender por la literatura clásica y la ficción y las novelas, ¿ok? Acerca de quiénes somos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y obviamente la ficción está hecha principalmente para entretenernos, pero hay mucha literatura ahí afuera que alegóricamente nos mueve al mostrarnos dónde estuvimos o nos advierte hacia dónde podemos terminar. Un ejemplo favorito y claro de esto es la ficción distópica, los futuros distópicos, ¿ok? No del tipo apocalíptico o zombies, más la del tipo un gobierno autoritario, opresivo y todopoderoso. Estamos hablando claramente de Samyatin, Nosotros, por ejemplo, Huxley, Brave New World, Orwell's 1984, inclusive literatura de menor calidad como Ayn Rand, Himno. Todos fueron escritos para servir como advertencias bastante obvias sobre un futuro no tan distante, bastante real y posible, donde el hombre está dominado por el Estado y la individualidad es destruida. Por lo general, bajo la bandera de crear una utopía en la que todos vamos a vivir en la igualdad y en la generosidad. Boludeces. El problema es que la mayoría de la gente no le presta atención a la obviedad de estas historias. Muchos de estos libros son leídos y enseñados en la escuela. Al menos a mí me hicieron leer 1984. No son libros desconocidos. No son libros escritos en el siglo XVII por un filósofo francés que tenía una mansión y usaba un seudónimo. ¿Okay? Son bastante conocidos y considerados trabajos gloriosos de la literatura mundial. Algunos, otros son más nicho, como Ayn Rand. Y un segmento de la población ha leído por lo menos uno de estos libros. Y los que se dedican a el área más académica, más educada, deberían conocerlos y haberlos leído. Si no es que son pseudointelectuales. También los jóvenes, por ejemplo, si lo bajamos un toque del nivel de literatura, terminamos con franquicias literarias como Los Juegos del Hambre, Divergente, Batalla Real, para los que les gusten los cómics, los mangas, que comparten bastante temas similares con los clásicos y son mucho más extendidos entre los jóvenes.
Por lo tanto, no es como que estas cuestiones no estén en la cabeza de la gente. No son temas desconocidos en los que nadie piensa. No es que estos autores se lo inventaron de la nada. Y si lo bajás un toque por fuera de la literatura, al denominador común más bajo de todos, y pensás que nadie leyó estos libros, por lo menos pueden haber visto una versión cinematográfica de estos libros, una adaptación, una parodia de estos libros. 1985, Brasil, por ejemplo, o la adaptación de 1984, la franquicia de los Juegos del Hambre, o películas similares, con temas similares y tramas similares. Estos temas y estas advertencias a la humanidad están dispersas en la cultura amplia de la audiencia, en alguna forma u otra. Y hay mucha gente que está inadvertida sobre estos mensajes y le erran al punto por completo. Hay gente que los ve solamente como ficción o como entretenimiento y no aprecian los temas elaborados en estas obras de ficción. Asumen cuestiones naif, que esto nunca podría llegar a pasar a ellos o al mundo, y que nuestra sociedad jamás podría terminar de esa forma. Al mismo tiempo, votando por las mismas personas, con las mismas políticas que contribuyen a erradicar la libertad individual y los derechos, mientras refuerzan las autoridades centrales de los poderes estatales. Y todo en el nombre de una falsa utopía, en la promesa de una falsa utopía. La falta de conexión entre esas dos ideas es asquerosa, pero no es para nada sorprendente. Después están los idiotas útiles, que piensan que entienden y declaran que entienden esta literatura. Estos intelectuales que reciben educación, boludo, y dicen que están bien educados y bien leídos, y van a admitir orgullosamente que leyeron 1984, aún así pierden el punto de las lecciones de este libro. O son capaces de reconocer los temas peligrosos y las advertencias de ese libro. Sin embargo, apuntan hacia el otro extremo. Acusan al de lo extremo opuesto político como los que van a generar esto. Y siempre van a atribuir el camino hacia la opresión con las políticas del otro lado, nunca mirándose a sí mismos, nunca mirando al espejo y dándose cuenta de su propia perdición. La izquierda progresiva acusa a la derecha conservadora. Los van a llamar fachos, nacionalistas, racistas, xenófobos, nazis, que están dispuestos a causar una política estatal corporativista y autoritaria, sin darse cuenta, sin preocuparse de que son cómplices del socialismo progresista, del marxismo, del estatismo y de la utopía de la justicia social, con políticas que eliminan la libertad, el individualismo, los derechos, las obligaciones, y dándole un poder ilimitado y exagerado al Estado. Mientras que la derecha acusa a la izquierda de socialistas, de comunistas, de progresistas, de marxistas,
pensando que van a crear una economía central planificada y un gobierno que abrace a todas las personas, sin darse cuenta de que ellos también son cómplices de un bienestar corporativo, de las políticas que sirven solamente para empoderar al Estado por sobre los derechos, las obligaciones y la libertad de las personas. Es como una completa falta de comprensión, ya que la gente no se da cuenta que dos caminos pueden llevar al mismo lado, al mismo lugar. Hay muchos caminos hacia el infierno y todos están plagados de buenas intenciones. Es una falla a la hora de pensar críticamente y pensar con más profundidad sobre los peligros de tu propio sistema de creencias. Solamente porque alguien está de acuerdo con algunas de tus políticas de tu lado, no lo hace potencialmente menos peligroso. La utopía significa distintas cosas para distintas personas. Aquellos que fallan a la hora de aprender de la historia están condenados a repetirla. Y millones y millones de personas en este mundo han sido exterminadas y asesinadas bajo la promesa de una utopía. Y millones todavía viven bajo la opresión del sistema comunista o ultracapitalista, cualquiera sea el nombre de esa opresión, las teocracias, ya sea la historia, la no ficción o la literatura. Las lecciones están ahí para quien esté dispuesto a verlas. Muchas gracias por escuchar. Este ha sido el episodio número 47 de Mondokane. Nos vemos.